Ok, entonces parece que no tenemos ahorita, Lilian, una duda o pregunta concreta con... A quien se le vayan ocurriendo dudas o preguntas, por favor, ya saben la dinámica, me las van anotando en el chat y vamos a hacer dos breaks de preguntas conforme me vaya diciendo Lilian. Y les decía, ahora sí vamos a durar un poquito más en la sesión, vamos a aprovechar más esta segunda sesión. Entonces, bueno, pues comenzamos, Lilian, adelante. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas noches. Eh, Quisiera hacer un brevísimo resumen, pero muy breve, sobre lo que vimos la sesión anterior para empezar a retomar el siguiente tema, el tema del día de hoy. Hablamos básicamente de lo que significaba el encuentro, qué es el encuentro y cuál es la modalidad, cuál es la diferencia de otras modalidades, cuáles son las diferencias de la postura psicodinámica en relación a otras modalidades. Entonces, básicamente eso fue lo que hablamos de lo que significa el análisis, básicamente. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre, les dejo, empecé con esta imagen, que fue la última imagen que vimos, la última diapositiva que vimos, acerca de qué pasa a nivel del proceso analítico. Y parecería un poco dramático, diría yo, esta imagen, pero justo la llevo, o sea, la traigo porque esto es lo que de alguna manera empieza a surgir. El paciente nos trae como un montón de piececitas, podríamos hablar también de un rompecabezas, en donde vamos como descubriendo una pieza, luego otra, y las vamos uniendo. Y esto es lo que va a hacer que de alguna manera el proceso analítico vaya teniendo un sentido y el paciente a sí mismo también se vaya viendo a sí mismo como mucho más unificado. Podemos decir que así es como en la gran mayoría de las ocasiones nos vamos a encontrar por primera vez en un proceso analítico, ¿sí? En una psicoterapia, en donde llegamos como con muchos fragmentos y lo que estamos tratando es de unirlos y darles sentido. Yo quisiera empezar el día de hoy hablando sobre lo que es el encuadre. Y una vez más, aquí vamos a seguir viendo cuáles son las grandes diferencias en relación con otras modalidades. Entonces tenemos aquí que la situación analítica debe de ser, ¿sí?, distinguida de una situación social común y corriente, o de cualquier otra situación en la que participan dos personas. Esto es una situación muy particular en donde están dos individuos, pero con el propósito de poder entender a un otro. Y evidentemente hay un pago por esto. Y aquí es en donde también se va a hacer la gran diferencia. En muchas ocasiones, los pacientes lo que nos están pidiendo, sí, es que tengamos la posibilidad de ser como sus amigos. Es que yo quiero tener un amigo. En muchas ocasiones esto sucede, que dicen, es que me siento muy mal de estarte pagando como que si fueras a mi amigo, pero que le tengo que pagar. Esto también nos va a hablar de cuáles son las heridas que está teniendo este paciente, cuáles son estas fracturas que están habiendo. Entonces, es una situación muy diferente, muy particular, ¿sí? Aquí vamos a ver que la función contenedora es indispensable. ¿Y qué significa esto? ¿Sí? Por eso hablamos de un encuadre, de que es un marco, ¿sí? En donde hay límites y en donde hay cosas que sí se pueden llevar a cabo y otras en que no se pueden llevar a cabo. Y es lo que tiene que ser, vamos a empezar a construir con cada uno de nuestros pacientes un contenedor lo suficientemente confiable y sólido para que en ese momento pueda empezar a, a brindarnos toda esa información en donde se pueda llegar a sentir seguro y puede empezar a explorar todo ese material intrapsíquico y todos esos sentimientos del pasado. Esos sentimientos en muchas ocasiones pueden llegar a ser culpa, pueden llegar a ser dolor. Hay emociones muy fuertes y muy dolorosas. Si el contenedor no es lo suficientemente confiable,
se va a sentir intimidado el paciente. Entonces, esto se va a ir construyendo. Y no es de que ya se construyó y ya se dio, sino a lo largo de todo el proceso se va a ir construyendo este contenedor. Y el encuadre es indispensable para que se pueda dar. Algo importante aquí también es que el encuadre, independientemente de que va a crear y va a darnos la posibilidad de tener este sostén, nos va a proteger a la relación, ¿sí?, de interferencias tengan que ver con la personalidad del paciente, del terapeuta, ¿sí? Entonces, me va a proteger a mí como terapeuta y va a proteger a mi paciente de lo que a mí me llega a suceder. Tratamos de ser lo más parciales, lo más objetivos, pero si partimos de que cada uno de nosotros somos un sujeto, no podemos ser lo suficientemente objetivos. Entonces, el mismo encuadre me va a permitir a mí poderme proteger a mí y proteger a mi paciente. Ahora, quisiera entrar a ver lo que es el encuadre psicodinámico, ¿sí? Y aquí vamos a poder encontrar algunas variables, ¿sí? Vamos a ver, hay algunas que pueden ser similares a otras modalidades, pero hay unas que van a ser muy específicas, ¿sí?, del encuadre psicodinámico. Hablamos del lugar y de la duración de la sesión, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? El lugar, que siempre sea un lugar lo suficientemente seguro en donde sabemos que no van a haber interferencias, que no van a haber estímulos del exterior que puedan perturbar la posibilidad de que el paciente se sienta seguro y confiable de que ahí lo que se dice ahí no se escucha. Esto es importantísimo. La duración de las sesiones, que las sesiones siempre, y creo que esto lo mencionamos de alguna manera en la sesión anterior, pero lo vuelvo a hacer, vuelvo a hacer énfasis en ello, es la duración de las sesiones muy importante, empieza y termina. Aquí varía cuánto tiempo dura una sesión analítica. Hay psicoterapeutas que las manejan en 45 minutos, hay psicoterapeutas que la manejan en 50, algunos, creo que no muchos, pero hay algunos que manejan sesiones de 1 hora. Sin embargo, cada uno de los psicoterapeutas, cada persona que tenga su encuadre, que respete ese horario, empieza y termina la sesión siempre en el mismo tiempo, siempre a la misma hora. Y esto, ¿cuál es la función que va a tener? Todos estos puntos de los que vamos a estar viendo podemos hablar de reglas, que son reglas del encuadre. Sin embargo, hablar como una regla y imponer la regla por imponerla no tiene ningún sentido. Tenemos que comprender cuál es la función de ella. En la sesión anterior, alguno de ustedes habló sobre cómo se fortalecía el ego. Por ejemplo, esto es una de las formas. ¿Qué pasa con la duración de la sesión? Si la sesión empieza a 1 hora y termina en otra, y es cuando el terapeuta dice, se terminó la sesión, vamos a proseguir la próxima sesión, etcétera, etcétera, en muchas ocasiones el paciente se va a llegar a sentir frustrado, o porque quiere continuar, o porque quiere hablar de un tema importante que, dada la situación, bueno, ya es momento de que lo pueda hablar. O sea, hay cualquier cantidad de motivos por los cuales el paciente va a querer, a lo mejor, tener una mayor duración de la sesión. Y el terapeuta tiene que ser lo suficientemente fuerte y no autoritario para poder marcar un límite. Y eso lo va a frustrar al paciente. Y esa frustración, al poder verbalizarle al paciente dentro de la sesión, va a poder empezar a trabajar y elaborar la frustración, el límite, y esto le empieza a dar un fortalecimiento al yo. Entonces, otro de los puntos importantísimos que sería ser muy obvio, sino en algunas ocasiones más de las que creemos, es la confidencialidad.
En muchas ocasiones se rompe la confidencialidad, se rompe entre colegas, por ejemplo, se rompe con algún conocido y esto es sumamente delicado. Entonces, es importantísimo que el paciente sepa que es un espacio confidencial en donde nadie sabrá lo que se está manejando ahí y que el único que puede decidir qué sí y qué no se dice de lo que pasa en el contenedor analítico va a ser el paciente. ¿Sí? En el único momento en donde yo voy a romper la confidencialidad, y se lo digo esto lo digo desde la primera, desde la segunda, una vez que yo ya tomé la decisión de que voy a trabajar con un paciente, todos estos puntos se los hago decir para que él tenga muy claro, lo tenga claro, él o ella, y yo tenga claro cuáles van a ser las reglas del juego. En el único momento en que yo voy a romper la confidencialidad, y se lo digo así a mi paciente desde el primer día, es si yo creo que está en riesgo su salud emocional o física. Y entonces tendré que hablar con alguna persona, ya sea un familiar o una gente cercana a él o a ella, pero siempre antes mencionándoselo y diciéndole y avisándole. Nunca lo haré fuera de él. Otra cuestión es cuando nos viene información, en muchas ocasiones o tienen nuestros teléfonos o nos encontraron en algún lado, el mundo es bien chiquitito y nos vienen a preguntar, ¿y cómo está fulanito o cómo va menganito? También eso nos tiene, o sea, tiene que quedarle muy claro a nuestro paciente que eso no lo vamos a decir. Inclusive no vamos ni siquiera, lo que yo hago en muchas ocasiones, bueno, no en muchas ocasiones, cuando empiezo a hacer el encuadre, debido a que este mundo es bien pequeñito y nos podemos encontrar en alguna situación, ya sea en un evento social, que también quiero hablar de esto al respecto, pero o en algún lugar público, normalmente yo no saludo a mi paciente. Si mi paciente se quiere acercar y saludarme, únicamente le voy a brindar el saludo. ¿Y por qué hago esto? Efectivamente, por la confidencialidad y para no romper ese, ese pacto que tengo yo con mi paciente. Yo no sé si quiere que sepan quién soy, quién no soy. Él me va a utilizar o ella me va a utilizar de la mejor manera. O como quieren utilizarme. Entonces, esto lo hablo para que evidentemente no se sienta rechazado mi paciente. O sea, partiendo después de la confidencialidad, esto es algo bien importante y yo sí creo que aquí hay una diferencia con otro tipo de modalidades y es la no admisión de familiares o amigos cercanos. Aunque, y se ha visto que dentro del encuadre psicodinámico hay muchos psicoanalistas que lo llegan a hacer, yo no estoy de acuerdo con ello, en donde pueden aceptar algún familiar o algún amigo muy cercano, tanto en el proceso. En el momento en que yo estoy optando por estar con mi paciente, o sea, tomar una responsabilidad de llevar a cabo un proceso analítico con una persona, en ese momento yo me cierro la posibilidad, ¿sí?, de entablar un proceso analítico con algún otro familiar. Y esto es para poder proteger ese entorno, que es muy frágil y que puede fragmentarse de una manera muy fácil. Otro de los puntos importantes son las cuotas. Es importante la cuota y que se sepa que hay una cuota. Cuánto va a ser, cómo van a ser los pagos, si van a pagar sesión por sesión, mensualmente, quincena, como sea, pero que sí se establezca y que se sepa. Ahora, aquí hay algo importante también y tiene que ver con las cancelaciones. Y aquí cada terapeuta va a tener que tener sus propias reglas de cobra cancelaciones, no las cobra, cómo las maneja. Pero esto es algo que tiene que quedar muy establecido. Otro de los puntos importantes es el contacto físico.
Yo no tengo contacto físico con mi paciente, lo único que puedo llegar a tener contacto físico es con el saludo, dando un saludo. Eh, en México acostumbramos en muchas ocasiones a que llegan y dan un beso de entrada los pacientes. Una de las tácticas que yo he llegado a tener, ¿por qué? Porque también estamos hablando aquí de la abstinencia, que esto lo tomamos un poquito en cuenta en la sesión anterior, pero vamos a hablar mucho más profundamente de lo que es la abstinencia. Porque yo no es efectivamente, como este es un espacio muy particular, no voy a crear una situación en la que parezca que es otra cosa. Es una relación profesional. La táctica que yo he utilizado y que me ha funcionado bastante bien es de que de entrada yo pongo la mano y saludo. Y pongo una distancia. No quiere decir que yo ponga una distancia emocional, pero pongo una distancia física a donde estoy con mi lenguaje corporal diciendo, este es un espacio distinto al de una relación externa, de una relación social. Entonces, esto creo que también es importante. Del contacto físico no lo hablo con el paciente, lo actúo, ¿sí? Evidentemente, la cuestión queda fuera de discusión, aunque no debería, porque también hay muchos analistas, desafortunadamente, que lo han llevado a cabo, y es el contacto sexual, ¿sí? En muchas ocasiones hay muchos pacientes que han tenido, muchos terapeutas que han tenido relaciones sexuales con sus pacientes, y esto siempre lo vamos a ver como un abuso sexual. Y este es todo un tema del que tendríamos que trabajarlo y hablar profundamente de él. No creo que sea el momento, pero esto es algo bien importante porque sí sucede y sucede con muchísima frecuencia. Inclusive, aunque el paciente sea el que se le lance al terapeuta, el terapeuta tiene que decir no. El mismo principio que con el padre o con un abuso de un menor. Y no porque sea un menor, sino porque esta es una relación en donde no es simétrica, es una relación asimétrica, en donde nos vienen a consultar como una autoridad. Y en ese momento la relación no es simétrica. Otro punto importante son los regalos o los pagos en especie. No trabaja, o sea, esta cuestión del intercambio, de que llega la Navidad y el paciente trae un regalo, si en un momento dado trae un regalo el paciente, es importante entender por qué lo trajo, de qué se trata y hablar sobre ello, de que este es un contexto en donde no vamos a recibir regalos, ¿sí? Y este es un tema que cuesta muchísimo trabajo porque es, ¿cómo voy a hacer sentir mal a mi paciente si me trae un regalo? Bueno, esa es la abstinencia. Esa es la cuestión de yo no estoy, mi función no es satisfacer las demandas infantiles, sino poder entender qué es lo que está sucediendo y qué hay detrás de esa acción del regalo. Otro punto importante son los pagos en especie. A veces el paciente no tiene, ¿sí?, los recursos económicos. Entonces, ahí se tiene que llegar a un acuerdo de cuál es la cuota mínima que yo puedo cobrar y cuál es con lo que yo me voy a sentir bien. La gran mayoría de los terapeutas tenemos cuotas diferenciadas, ¿sí? O sea, tenemos una cuota general en donde eso es lo que cobramos y eso es lo que creemos que es justo recibir, pero sabemos que hay situaciones externas, extras en donde el paciente no puede pagar nuestra cuota completa. Siempre vamos a tener que pensar qué es lo que nos hace sentir bien a nosotros, pero no, el pago en especie se vuelve muy poco claro y aquí lo que tenemos que hacer es ser muy claros con el otro. Otro punto importante aquí es las relaciones fuera del consultorio, un poco lo que les decía, si viene el paciente y me ve, yo no lo saludo. Las relaciones fuera del consultorio, tanto sociales como comerciales.
Yo no tengo una relación social con mi paciente. Si me invita al bautizo de su hijo, o si me invita a su boda, o si me invita a su reunión, yo no voy a estos lugares. Y cuando sucede, no lo digo de antemano, porque hay pacientes que nunca lo van a mencionar, hay pacientes que ya de alguna manera saben de qué se trata este proceso y no lo plantean. A veces dicen, me encantaría, pero sé que no, y hablamos sobre ello. Y, y lo importante aquí es mantener la asepsia, o sea, una vez más, el contenedor es muy vulnerable y lo voy a tratar de cuidar lo más que pueda, ¿sí? El anonimato, ese es otro de los puntos muy importantes que también tiene que ver con la abstinencia. O sea, yo no le digo quién soy, más que profesionalmente, sí me pregunta por mis credenciales, más yo no hablo de mi vida privada, ¿sí? Aunque el paciente muchas veces lo pregunta, si hay una curiosidad, regresamos la pregunta porque lo importante es ¿cuál es la fantasía? ¿Qué es lo que quieres saber y por qué lo quieres saber? Que eso nos va a dar muchos elementos y no le va a dar elementos a mi paciente de saber si estoy casado, si estoy divorciado, si soy gay, si soy de izquierda, si soy de derecha, sino lo que quiero es que él sepa o ella sepa quién es él o ella y no yo. Un punto importante son las vacaciones también, que el paciente sepa, si yo sé más o menos cuándo tomo vacaciones, que sepa que hay periodos al año en donde yo tomo vacaciones y esto una vez más para dar certidumbre a todo el proceso. Evidentemente la neutralidad, no voy a juzgar, no se enjuicia, este no es un proceso ni para enjuiciar, ni para dogmatizar, sino para poderlo comprender y entender. Y por último, ¿sí? La abstinencia. Y la dejo al final porque de ella vamos a tener que estar hablando a lo largo de toda esta sesión y muy probablemente de la próxima. Entonces, la abstinencia, ¿sí? Vamos a intentar, ¿sí? Definirla. Y la abstinencia no se va a limitar a establecer las fronteras del contacto entre el paciente y el terapeuta. En la medida de lo posible, ¿sí? O sea, esto lo vamos a tratar de hacer en la medida de lo posible. ¿Y por qué digo en la medida de lo posible? Porque a veces hay situaciones en las que voy a decir algo de más y tengo que entender, ¿sí? ¿Qué dije? ¿Por qué lo dije? ¿Cómo lo dije? O si actué o le dije al paciente, por favor, cuídate. Entonces, hay cosas que hay verbalizaciones de parte del terapeuta que sí tenemos que estar como muy alerta y con las antenas muy levantadas para poder entender qué es lo que pasó dentro de mí y poder entender por qué lo dije y cómo lo dije. Así como estoy esperando que mi paciente entre en contacto con su mundo inconsciente y con este mundo interior, de la misma manera yo tengo que estar entrando y saliendo del mío y poder entender qué dije y qué no dije. ¿Sí? Si todo se vale, no hay la posibilidad de hacer esta introspección de parte del analista. ¿Sí? Bueno. Implica, y esto es bien importante, ¿sí? Implica que haya cierta suspensión de las convicciones y de las teorías del propio analista. Así ya no van a poder entrar y saturar el espacio analítico, ¿sí? Y ya no van a obstaculizar la comprensión, sino voy a permitir no hablar, solamente escuchar. ¿Para qué? Para que yo pueda escuchar lo que el otro piensa, no lo que yo pienso ni lo que yo creo, sino lo que el otro necesita, ¿sí? Y Freud nos dice una frase bellísima aquí y que creo que es muy importante y la cito, ¿sí? Y dice, el analista llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias. Y la quisiera volver a leer,
el analista llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias. ¿Y esto qué quiere decir? Que hasta donde yo esté teniendo un trabajo interno, es hasta donde yo puedo mantener la abstinencia y mantener la neutralidad, ¿sí? Si yo tengo una problemática, y lo voy a poner esto como muy concreto, aunque suene un poquito burdo, pero en muchas ocasiones sí pasa. Si yo estoy teniendo una conflictiva importante de pareja en donde estoy atrapada en esta situación, en donde no estoy pudiendo salir, quiero romper con mi pareja, pero no estoy teniendo la fuerza suficiente y mi paciente es la problemática que está teniendo y yo no estoy consciente de esto, puedo interferir de manera importante, ya sea para evitar que lleve a cabo un proceso, si así tendría que ser, de rompimiento o de reconciliación. Entonces es importantísimo que estemos muy conscientes de nosotros mismos. Ay, creo que ya me están mandando algunas preguntas. Joaquín, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. No, pero no son preguntas. No son preguntas. Es otra cosa. No son preguntas. Todavía no se nos han juntado preguntas. Entonces, ¿vamos bien? ¿Quieres espacio para dudas o quieres que continuemos con lo que estabas diciendo? Voy a terminar con este punto de la abstinencia y sí quisiera que empezáramos ahora, si pueden empezar a elaborar las preguntas para después pasar a lo que son las competencias del psicoterapeuta. Pero nada más quisiera terminar con este punto de la abstinencia y sí, que si me pueden empezar a hacer ciertas preguntas, creo que sería importante parar acá, ¿sí? Pero nada más termino con este punto y adelante. Entonces, decía yo, o sea, necesito trabajar conmigo mismo para poder, ¿sabe? O sea, para poder tener este conocimiento lo más cercano a, a, o sea, a tener un concepto más consciente de lo que pasa conmigo y no actuarlo con mi paciente, ¿sí? Y uno de los puntos importantes que vamos a trabajarlo el día de hoy es la abstinencia. Lo que va a hacer es, va a promover la activación de la transferencia. En el momento en que yo no le satisfago una demanda a mi paciente, va a surgir emociones fuertes e intensas. Y lo que va a suceder es de que van a surgir emociones normalmente muy primarias. Y primarias nos referimos a cuando de la infancia, ¿sí? De los primeros años de vida, e inclusive en la adolescencia, etcétera, porque no podemos nada más hablar de la primera infancia, sino a lo largo de la vida, ¿ok? Entonces, esto es lo que básicamente, en términos generales, es de lo que podríamos hablar de la abstinencia. Vamos a seguir hablando de ello en cuanto hablemos de transferencia. Pero ahora sí, si hay alguna pregunta, adelante. Sí, mira, sí hay una relacionada con esto, ¿no? Dice, ¿cuál es la mejor manera de manejar la transferencia negativa hacia la figura terapéutica? Ok, creo que esa es una excelentísima pregunta y gracias por hacerla, porque es todo un tema lo que es la transferencia negativa. Hablamos de que existe la transferencia positiva, idealizada, que vamos a ir hablándolo un poquito, y la transferencia negativa. ¿Qué es la transferencia negativa? Así como la transferencia positiva es de que el paciente me puede ver como un Dios y como todopoderoso y como es el que la va a salvar. La transferencia negativa tiene que ver con cómo me ve casi como un demonio. Jung lo describe esto muy bello, dice, aguas con la transferencia, no dice aguas, ¿verdad? Eso lo digo yo, es de mi cosecha. Dice, hay que tener cuidado con la transferencia positiva e idealizada, porque ahí viene la demonizada. Entonces, ¿cómo trabajar
esta parte efectivamente es abriendo el entorno y cuando el paciente, o sea, darle ese espacio al paciente para que pueda hablar de lo molesto que está conmigo, de lo enojado que está conmigo, inclusive, y qué bueno que tocan este tema, porque esto también lo manejamos en el encuadre cuando le decimos, bueno, de lo que se trata es de que este es un proceso no directivo, y aquí se trata de, evidentemente, la técnica de asociación libre está siempre abierta. Al no ser directivo, hay muchas veces ocasiones en donde el paciente se siente molesto, se siente irritado, hay alguna inconformidad. Esto es importante trabajarlo y traerlo a sesión. Entonces, esto yo ya lo abrí con mi paciente. Al haberlo yo abierto, ya puse la semilla de que cuando él esté enojado, molesto, sentido, dolido conmigo, tengan la posibilidad de hablarlo. Cuando estamos viendo que esto está empezando a suceder, la posibilidad de que lo hable y le ponga nombre va a empezar a ver qué tanto es mío, y ahí sí es la humildad que tengo yo que tener como terapeuta de qué tanto es mío y qué tanto es del paciente. Por ejemplo, vamos a decir, hay una transferencia idealizada, ¿sí? En donde yo soy, lo que yo diga es perfecto y es evidentemente lo más sabio. Pero un día llego 10 minutos tarde a la sesión y no lo recibo. O llegué, fue mi primer paciente y él se quedó afuera del consultorio y llegué 10 minutos tarde, ¿sí? Y no dice nada el paciente, ¿ok? Hablo, pido una disculpa, ¿sí? Y pasa. Y aparentemente no pasa nada, pero empezamos a ver que de repente doy una interpretación o hago una pregunta y veo que el paciente ya no está participando, ya no está, esta alianza se empezó como a resquebrajar. Tengo la obligación de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué crees que esté pasando? No, no está pasando nada, nada más que yo no estoy de acuerdo en lo que tú dices. Y entonces yo tengo que referirme a este espacio y decir, ¿hay algo que te esté molestando de mí? No, nada. A ver, lo que yo vi, y empiezo a describir lo que pasó. O sea, llegué la semana pasada o la sesión anterior y llegué tarde y parecería ser que lo entendiste perfectamente bien. Bueno, pues sí, lo entiendo, eres ser humano. Y empieza con toda esta intelectualización. Y entonces empiezo a decir, ok, sí, entiendo, pero ¿habrá alguna molestia? ¿Habrá una parte de ti que se haya molestado, lastimado? En el momento en que existe el contenedor lo suficientemente confiable, el paciente puede decir, fíjate que sí. Y ahí empieza a diluirse la transferencia negativa. Si no se diluye, empieza a crecer y a crecer y a crecer y cada vez es mucho más difícil contenerla y puede llegar a abortar el proceso analítico. Y aún más, el terapeuta puede empezar a vengarse inconscientemente de todas estas emociones negativas que está viendo que está sucediendo, o sea, toda esta agresión que está teniendo el paciente. Entonces, esta sería como una de las formas, y es un proceso. La transferencia negativa va y viene, no es que se instala, se quita y se desaparece, va a ir apareciendo a lo largo del proceso. Cuando vemos que la transferencia negativa no se dio en ningún nivel, tenemos que estar muy alertas de qué es lo que está pasando si yo estoy impidiendo que se dé, ¿sí? Porque si efectivamente existe la abstinencia, existe la frustración, existe la demanda del paciente y yo no la cumplo, habrá en algún momento en el que se enoje conmigo, se moleste conmigo, se sienta mal conmigo. No sé si quede claro este concepto.
Me Bueno, gusta. a ver, hay más preguntas. A ver, igual voy a tratar de que vayan un poco en orden de lo que acabas de decir. Mm, Mira, me voy a ir primero con esta pregunta. ¿Cómo afecta al encuadre el manejo en línea donde muchas veces las variables no son controladas? Gran pregunta, gran pregunta, gran pregunta. Y creo que no voy a tener una respuesta muy clara ante ello. ¿Por qué? Porque no tenemos, aunque, bueno, hay muchas ocasiones en donde ya se tiene tiempo, yo llevo tiempo, por ejemplo, trabajando en línea, pero efectivamente hay muchas variables que no se pueden tener bajo control. Tenemos que estar mucho más alertas. En muchas ocasiones es mucho más difícil trabajar con la transferencia negativa cuando es en línea. Y el lenguaje no verbal en muchas ocasiones no se puede percibir de la misma manera que presencial. Entonces, contamos con ese impedimento. Creo que lo estamos tratando de manejar cada vez más, pero realmente esa variable es bastante compleja. Sin embargo, lo que yo he visto es, por ejemplo, que ya en los sueños entra el factor de en línea, por ejemplo, y ya o no se pudieron conectar o se cayó la red, y esto tiene mucho que ver con la relación analítica. ¿Qué está pasando dentro de la relación analítica? Obviamente una forma de interpretarlo. Siempre tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestras interpretaciones. Siempre vamos a tener que partir del paciente. Esto no lo podemos generalizar, pero en algunas ocasiones podemos hablar de que algo está pasando en la relación analítica si el paciente está soñando, ¿sí?, que se cayó el sistema, o sea, no el sistema, el lapsus, que se cayó la red. Entonces, algo está pasando allí y tendríamos que hablar sobre ello. Pero es cierto, tenemos limitaciones, tenemos las limitaciones de un marco, no estamos en tercera dimensión, sí tenemos ciertas limitaciones y en otras ocasiones podemos favorecerse porque también podemos ver más de cerca qué está pasando. Pero es un tema que vamos a estar trabajando en él continuamente y observándolo sobre todo, ¿no? Adelante, A Joaquín. ver, otra pregunta tengo. ¿Es mala la abstinencia? ¿Puede ser flexible la abstinencia? Está capciosa, pero bueno, a ver. Si hablamos de que si es mala, o sea, dijeron es mala la abstinencia, o ¿me vuelves a repetir la pregunta, Joaquín? Claro, mira, que si es mala la abstinencia y que si puede ser flexible. Ok. La abstinencia como una regla psicoterapéutica, no es mala. Cuando la estamos tomando como una frialdad y como una distancia con nuestro paciente, sí puede entorpecer el proceso analítico. Entonces, no es lo mismo la abstinencia que la frialdad del terapeuta, que muchas veces se puede malinterpretar de esa manera. Okay. Aquí tenemos más preguntas. Bueno, esta yo creo que sí, la de Carlos Amadeo, él nos dice, quizás sea prematuro, tal vez sí. A ver, Lilian, piensa si contestamos esto, que avances más slides o de una vez. Dice, ¿nos podrías anticipar sobre el manejo de la transferencia propia del analista, o sea, la contratransferencia? Sí, creo que este es el tema que vamos a manejar en nuestra última sesión en la semana que entra. Y sí, vamos a hablar mucho más al respecto de la contratransferencia, pero sí creo que es anticipado. Pero la próxima sesión Ya lo hablamos. toda la sesión la vamos a dedicar a la contratransferencia. Mm, por ejemplo, ¿es una regla que en la relación paciente-terapeuta siempre va a haber transferencia? Sí. Sí, yo creo que. Y lo último. Pero quisiera no nada más decir sí, pero quisiera dar una explicación de por qué sí. Sí, porque en una relación, ¿sí?, ¿sí?, interpersonal, se va a dar la proyección, que la transferencia finalmente es una proyección, ¿sí? Nada más que el término transferencia se le da a la relación terapéutica, ¿sí?
Sin embargo, en toda relación se va a dar la proyección, ¿sí? Lo que yo creo que tú crees, ¿sí? Entonces sí se va a dar la transferencia. Lo que pasa es de que hay modalidades terapéuticas que no la trabajan y hay la psicodinámica que sí la trabaja, pero la transferencia se da. Otra pregunta, yo creo que tiene que ver con esta parte de encuadre, o sea, porque nos pregunta Claudia, ¿qué opinas como terapeuta cuando se atiende un grupo de apoyo tipo CODA o Al-Anon? No desde la manera profesional, sino del paciente. Yo creo que tiene que ver, ¿qué opinas tú cuando un paciente está en un grupo de ese tipo, que funciona más como grupo de apoyo? Entonces, ¿cómo funcionaría esto del encuadre y de la transferencia cuando estás en una dinámica de ese estilo? A ver, pero creo que me gustaría a ver si se puede aclarar un poquito más, porque si es cómo se va a dar el encuadre en los grupos de autoayuda o de Al-Anon, etcétera, o si un paciente con el que yo estoy trabajando está en un grupo. No sé, esa sería una Ah, ya diferencia. nos aclaró, mira, nos está aclarando Claudia, gracias Claudia. Dice, no, Ok, se refiere a que el terapeuta asista a este tipo de grupos. correcto. Ok. Eh, a ver, si el terapeuta asiste a ese tipo de grupos, los grupos van a tener su propio encuadre. Y el encuadre no es un encuadre psicodinámico, a menos de que sea una psicoterapia psicodinámica, o sea, grupal psicodinámica. Pero si el terapeuta está en ese grupo, lo que el encuadre va a darlo ese grupo en sí, pero son muy diferentes los conceptos que se van a ir manejando en ese grupo. Hay el aspecto social, o sea, de hecho, aparentemente, ¿sí? No hay un líder, aunque sí, o sea, sí existen estos líderes, aunque no se digan líderes. Por ejemplo, todos estos padrinos y estas madrinas tienen la función de líderes, aunque no o sea, lo ejercen, pero no lo dicen que lo están manejando. Sin embargo, es otro el contexto y es otro el encuadre que se da en estas reuniones. No sé si aclaro, si queda aclarada la pregunta. Sí. No sé, a ver, si no, Claudia, nos escribes más y nada más, Gabriela, nada más nos refiere que si entonces los regalos presentes los se pueden interpretar como un indicador de que está habiendo transferencia positiva. No necesariamente, lo que nos puede decir es de que hay algo, y esto tampoco no puedo decir qué es lo que significa, sino algo me está queriendo decir el paciente, o sea, hay algo que no puede decir el paciente y lo demuestra con una acción. Esto puede decir o calmarme, ¿sí? O aplacarme para que ya no lo confronte, o agradarme, ¿sí? Para que vea que es muy lindo y muy bello, o porque es una gente muy espléndida, a lo mejor me trae un regalo muy caro. O sea, hay infinidad de explicaciones y de interpretaciones de por qué un paciente me puede traer un regalo. Entonces, lo importante es tratar de entender qué hay detrás de esa acción, ¿sí? Ok. Bueno, son las preguntas hasta ahí. No, mira, ya nos está aclarando más Claudia acerca de su A punto. ver, Dice, se ok. refiere a que si el terapeuta asiste a este tipo de grupo y pudiera estar uno de sus pacientes, ¿cómo Ah, se manejaría? ¿O es preferible que el terapeuta no atienda a este tipo de grupo? exactamente, no. Ahí es una toma de decisión y qué bueno que la aclara la pregunta, porque creo que esto es bien importante. Y como terapeuta voy a tener que estar haciendo en muchas ocasiones, muchos sacrificios. Eh, esto se da, por ejemplo, bueno, primero, la respuesta es no, o no tomo al paciente o yo no voy a ese espacio terapéutico, a ese grupo, porque va a interferir en una forma muy importante el proceso analítico. Eso no se va, eso creo interferiría en una forma muy importante. Y esas son parte de los sacrificios que voy a tener que estar haciendo como terapeuta. ¿Sí? En muchas ocasiones, por ejemplo, en las relaciones duales, y me refiero a relaciones duales, por ejemplo, en los institutos, cuando yo estoy dando una clase, por ejemplo, yo estoy dando una clase, ¿sí? Una materia,
y hay alguno de los alumnos que quisiera estar en análisis conmigo, yo no lo puedo tomar. Lo tomo en el momento en que deja, o sea, termina de tener su materia conmigo y ahí es en donde yo ya puedo empezar a tener un trabajo. O sea, estas relaciones duales son muy conflictivas. Ahora, cuando en muchas ocasiones nos vamos a encontrar en situaciones académicas, en donde, no sé, hay un congreso, me toca estar en un congreso y me encuentro un paciente. Entonces, eso lo hablamos con anterioridad y tiene un efecto en la transferencia y vamos a trabajar qué significa eso. Pero sí hay sacrificios que yo tengo que hacer. Por ejemplo, a lo mejor tengo un paciente que es muy cercano a un amigo muy íntimo mío y mi amigo íntimo va a tener una reunión y sé que mi paciente va a ir a esa reunión. Dejo de ir a esa reunión. Y es un sacrificio que yo tengo que hacer. Pero esto es algo que hago en favor del contenedor. ¿Sí? Perfecto, no, pues muchas gracias, Lilian. Creo que son las preguntas hasta ahorita, entonces si quieres avanzar y nos damos otro break de preguntas más adelante, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, entonces vamos a seguir y por favor hagan todas las preguntas que sean pertinentes. Creo que las preguntas siempre nos van a ampliar. Este es un tema que no vamos a poder agotar ni en una ni en dos sesiones. Esto es mucho más allá, va mucho, mucho más allá de 3 sesiones. Pero bueno, creo que las preguntas nos pueden ampliar mucho más. Bueno, entonces, después de haber trabajado, o sea, de haber planteado lo que es la abstinencia, me gustaría hablar sobre cuáles son las competencias del psicoterapeuta. Y, y estas son, o sea, la capacidad de dejar de lado temporalmente su propio mundo, ¿sí? Para poder entender, ¿sí? El mundo del paciente, ¿ok? Y esto parecería ser muy fácil, ¿sí? Sin embargo, en muchas ocasiones cuesta mucho trabajo. Y sobre todo cuando el terapeuta está en crisis. Entonces, cuando el terapeuta está en crisis, que puede estar, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede ahorita con la pandemia? En la pandemia a todo mundo, le digo, yo sé que esto estoy generalizando y es una aberración hacer una generalización, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros, de alguna o de otra manera, nos ha afectado la pandemia, nos ha afectado el confinamiento, ha tenido repercusiones a nivel emocional, ¿sí? En muchas ocasiones a nivel económico, lo económico está repercutiendo a nivel emocional, etcétera, etcétera. Y viene mi paciente y me habla de que ya está hasta el gorro de estar en confinamiento. Bueno, a mí me va a pegar, porque yo en muchas ocasiones he estado hasta el gorro de estar en el confinamiento y digo, ¿hasta cuándo? Entonces, tengo que tener la posibilidad de dejar mi mundo aparte, de mi enojo en relación al confinamiento, mi enojo en relación a la política, etcétera, a un lado para poder escuchar y poder entender qué es lo que le está afectando a mi paciente, porque esto es algo bien importante. No me afecta a mí de la misma manera que le afecta a mi paciente, porque él es una persona y yo soy otra. Entonces eso es bien importante. ¿Ok? Otro de los puntos aquí sería la capacidad de entrar en contacto con mis propios aspectos infantiles y poder mantener la suficiente distancia con el paciente. Y de esta manera voy a poder evitar, ¿sí? Expresar emociones y juicios de valor. ¿Sí? Aunque, por ejemplo, hay algo, y se los comparto, hay algo en donde yo sí soy muy categórica. Y, por ejemplo, cuando me hablan del abuso, ¿sí? Cuando están hablando de abuso físico, abuso sexual y sobre todo con el abuso físico, que parecería ser que cuando empiezan a hablar de que es que mi papá me golpeaba, bueno, me golpeaba porque me estaba educando. Ahí sí soy bastante categórica y digo, eso es abuso. Y le pongo nombre. No hay justificación para el golpe,
¿Por qué? Porque de alguna manera está identificado con este agresor, ¿sí? Y parecería ser que eso es lo apropiado. Entonces, escuchar que eso es abuso, aunque puede generar muchísimo ruido y evidentemente se va a defender a la figura paterna, ¿sí? En muchas ocasiones esto sucede con mucha frecuencia, el paciente empieza a hablar de ya una vez que este contenedor es lo suficientemente sólido y empieza a hablar del sufrimiento que pudo haber tenido o de este abuso físico que pudo vivir o y emocional y sexual también, y empieza a hablar y del dolor y del enojo que tiene con las figuras parentales, y la siguiente sesión llega a hablar, pero esto es inconsciente porque no lo tiene claro, empieza a hablar de lo hermoso y maravilloso que es su padre o su madre. Uh-huh. Y esto tengo que hacerlo notar y decir, mira, qué interesante, el día de hoy me estás diciendo, no quiere decir que esto no exista, sí existe, pero ve qué interesante lo que está sucediendo. Entonces, de alguna manera es como aplacar a esa figura, a esas figuras internas, ya no es tanto las externas, sino estas internas que se vuelven persecutorias, ¿sí? Bueno, entonces, esta es otra. Evidentemente es mantener el equilibrio entre dirigir y dejarse dirigir por el paciente. ¿Sí? Hace unos momentos o al inicio de la sesión decía, esto es una terapia no directiva. Entonces yo no dirijo. Es no directiva, sin embargo, hago cierta dirección en hacer preguntas, sobre todo mis interpretaciones, al menos yo eso es lo que hago, las hago en términos de preguntas, ¿sí? No le digo, lo que pasa es esto, sino me da la impresión que esto pasa. ¿Será? ¿Crees que esto está pasando? Y es una interpretación, pero lo hago en pregunta. ¿Y por qué como pregunta? Porque de esa manera lo que puedo hacer, lo que estoy haciendo es permitir el espacio para que diga sí o no, o tal vez, o que reflexione ante ello. Uh-huh. Podemos ver que va a haber en muchas ocasiones hay mucha resistencia, sobre todo cuando ha habido mucho abuso emocional y mucho abuso físico, en donde va a ser no, 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 porque todo lo que tenga que ver con la crítica y el juicio a las figuras parentales es sumamente amenazante. ¿Sí? Bueno, acá, bueno. Esto es, creo que bien importante. Esa es otra de las grandes competencias que tenemos que ir desarrollando y la tenemos que ir desarrollando todo el tiempo. Y es saber esperar, no empujar y forzar para que se produzca la información que debe de surgir. Y cuando digo que debe de surgir, efectivamente es la que debe de, no la que yo creo que tiene que surgir. ¿Sí? Entonces, tener la posibilidad de esperar y darnos el tiempo de no acelerar el proceso, ¿sí? Nos va a permitir tener la información que el paciente necesita traer a colación. Uh-huh. Otro de los puntos importantes es hacer de espejo, de modo que el paciente solo pueda ver en él el contenido de lo que son sus propias proyecciones, o sea, se va a reflejar a sí mismo, no lo que yo sea ni cómo sea. Por eso es importante, ¿sí?, el anonimato. No sabe quién soy, no sabe si estoy casado. A mí es muy gracioso cómo los pacientes nos ponen cosas. Hay pacientes que me ponen una serie de características que no tienen absolutamente nada que ver conmigo y hay otros que sí. Pero lo interesante es lo que ellos ponen en nosotros porque es lo que traen ellos y de alguna manera verlo reflejado afuera les da la posibilidad de trabajarlo. Como habíamos mencionado anteriormente, la capacidad de volver neutralidad, afecto y empatía. Y evidentemente comprensión. Esta es otra de las grandes competencias que tenemos que estar desarrollando. Y a veces no lo somos. Y eso es importante también,
No nos somos perfectos, a veces no vamos a empatizar. Lo que sí es importante es que estemos alertas de por qué no estamos empatizando si normalmente yo empatizo con el otro, ¿sí? O con mi paciente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy pudiendo empatizar? Esta es una de las grandes preguntas de la contratransferencia, que la vamos a trabajar en la sesión, en la próxima sesión. Evidentemente, una de las grandes capacidades que tenemos que tener es la habilidad para analizar las demandas, las expectativas y las necesidades que tiene, pero sin intentar satisfacerlas. Y esto no es cosa fácil. Cuando estoy con los grupos de supervisión, me dicen, es que ya no puedo. El paciente me dice, bueno, pero dime qué hago, pero dime qué hago. Claro, y a mí también me dicen mis pacientes, ¿qué hago? En muchas ocasiones queremos responder y decir, bueno, vamos a decirle qué hace. Y luego me tengo que echar para atrás y decir, ¿de veras yo sí sé lo que tiene que hacer? Además sería lo que yo creo que tiene que hacer y no lo que él cree que tiene que hacer. Entonces, lo importante es que pueda conocer su voz, no la mía. A eso viene, a conocer su voz. ¿Sí? Va. Aceptar, y ahorita vamos a trabajar a ver lo que es la transferencia. Aceptar la transferencia, esa es otra de las habilidades que tenemos que tener, otra de las competencias, y es aceptar la transferencia, reconocerla y no actuarla. ¿Qué quiere decir esto? El paciente me pone, sí, me transfiere estos sentimientos de que me ve como una madre o me ve como omnipotente. No puedo actuarlo como que si yo fuera eso, porque no lo soy. Y en muchas veces no las creemos, porque cuando el paciente nos idealiza, se siente muy lindo y muy hermoso que el paciente nos idealice. No se siente tan bonito cuando nos está demonizando, pero ni soy omnipotente ni soy demonio. Entonces, si yo actúo protegiendo o dándole consejos, ¿sí? Estoy actuando la transferencia, no la estoy reconociendo, o sea, estoy actuando mi contratransferencia, aquí sí, y que la vamos a ver, ya parezco disco rayado, pero sí lo vamos a ver la semana que entra. Pero lo que yo tengo que hacer es detectarlo y cuando es el tiempo importante y necesario, hablar de ello e interpretarlo. A veces no necesito interpretar la transferencia. Que este es otro gran tema en relación a la técnica de la transferencia. Otra de las capacidades es tener la capacidad de experienciar, de comprender y de incubar. Y creo que esto es importantísimo. Y sobre todo, más allá de la comprensión, el incubar. No adelantarme y rápidamente a tratar de entender o de comprender lo que está pasando. Darnos el tiempo, porque el paciente también necesita el tiempo para incubar, para poder metabolizar, para poder acomodar en el mundo interno qué es lo que está sucediendo. Yo quisiera aquí como traer la analogía de una planta, que eso es un poco la plantita. Ya no sé si se ve en las escuelas hoy, pero cuando yo estaba en la primaria, no sé, primero o segundo de primaria, nos hacían plantar a un frijolito para que nosotros viéramos cómo estaba creciendo. Nos poníamos un algodoncito, luego los frijolitos y luego le poníamos otro algodoncito y se mojaba y estábamos viendo y viendo y parecía que no pasaba absolutamente nada. Pero de repente pasaban unas semanas y veíamos que empezó a surgir algo. Y luego, poco a poco, iban saliendo una ramita, dos ramitas, hasta que empezara a brotar este arbolito. Y eso es un poco lo que sucede en el proceso analítico. Parecería ser que no está pasando nada, pero se está gestando. Si yo empiezo a abrir, ¿sí?, esos algodoncitos para ver qué está pasando, voy a interferir con ese proceso. Entonces, sentarme y esperar a que se dé algo
que no sé qué va a ser, aunque eso me genere angustia, porque en muchas ocasiones nos puede generar angustia el no saber. Eso creo que es importantísimo, tener la posibilidad de detenernos. Y aquí es desarrollar la capacidad para tolerar no entender. Y esto, y lo pongo en letras negritas, es creo que una regla de oro. Tolerar no entender. Y cuando tolero no entender, aparece algo que sí entiendo. Pero si yo digo, no, o sea, voy a tolerar para no entender, para poder entender, fracasé. O sea, es realmente darme el permiso de sentarme y escuchar y a ver qué pasa. ¿Sí? Otro es la capacidad de intimidad sin violar los límites del encuadre. Y creo que aquí estaría contestando todavía más esta cuestión de si la abstinencia es negativa. La abstinencia no es negativa, porque si yo estoy llevando a cabo los límites del encuadre, estoy hablando de abstinencia, pero no quiere decir que voy a ser distante. Entonces, puedo tener una intimidad con mi paciente en el buen sentido, o sea, en poder estar con el otro, realmente sentarme con el otro sin violar los límites del encuadre. Por eso no hay contacto físico, no hay contacto social para que yo verdaderamente pueda estar con el otro. Decimos, y me imagino que muchos de ustedes lo conocerán, esta frase, que es la diferencia entre el psicoterapeuta y el médico. El médico toca y no siente. Y el paciente, en la mejor de las ocasiones. Y el psicoterapeuta siente y no toca. ¿Ok? Bueno. Entonces, estaríamos aquí hablando de las diferentes competencias que tenemos que llevar a cabo. ¿Ok? ¿Qué es la relación? O sea, volvemos a hablar, ¿qué significa la relación analítica? ¿Sí? Y entonces, el psicoterapeuta, podemos decir que el psicoterapeuta es capaz de participar en la experiencia analítica siendo sincero, auténtico y poder unirse empáticamente al servicio de la tarea. ¿Y cuál es esa tarea? ¿Sí? Poder intentar conocer la verdad. Y aquí la pongo la verdad entre comillas, ¿sí? Porque solo la podemos conocer parcialmente. Aunque podamos llegar a un insight con nuestro paciente y mi paciente dice, ya entendí lo que me está sucediendo. No es la verdad completa, va a ser parcial. Y eso es lo que también tenemos que llevar a cabo, esto de no sabemos cuál es la verdad. Podemos conocer ciertas partes de ella. ¿Qué es lo que tengo que hacer como terapeuta? Por un lado, sostener la transferencia y por la otra, asumir la responsabilidad de la realidad psíquica, ¿sí? O sea, por un lado, saber que existe, o sea, tengo que poder que me use el paciente y que me use en el sentido para su beneficio. ¿Y a qué me refiero con esto? Si me tiene que ver como una madre protectora, que me vea como una madre protectora, pero porque eso es lo que necesita utilizarme. Más yo necesito tener una responsabilidad de lo que esa realidad me va a dar a mí, mi realidad psíquica, que me va a provocar a mí el que mi paciente me quiera ver como una madre. ¿Sí? Que haya una disponibilidad para presidir el proceso recogiendo y sosteniendo la transferencia. ¿Sí? Vamos a estar continuamente escuchando y recogiendo esa transferencia para que en algún momento adecuado, en el mejor timing, pueda yo hacer una interpretación acerca de ello. En muchas ocasiones tenemos unas interpretaciones
maravillosas, que pueden ser correctas, pero no ser el timing adecuado. Y entonces la va a rechazar el paciente. No porque no sea correcta, ¿sí? La interpretación, sino porque no era el momento adecuado para el paciente. Y por lo tanto se vuelve no correcta. Entonces, tenemos que tener la posibilidad de que cuando brindamos una interpretación y se nos rechaza, tener la posibilidad de contener eso, ¿sí? Y lo que eso nos afecta a nosotros, ¿ok? En el proceso analítico, ¿qué hay? Otra vez, la capacidad no intrusiva de mirar dentro del mundo privado del paciente, ¿sí? Y esto es bien importante porque sí, de alguna manera vamos a estar en una relación muy sui porque estamos de alguna manera, o sea, invadiendo, ¿sí? El mundo del paciente. Entonces, tenemos que tener esta conducta de no intrusión, de estar ahí, de escuchar, de adentrarnos y de salir. Eh, ahorita estoy pensando en el ejemplo de una paciente que tenía, por ejemplo, una madre sumamente intrusiva, en donde ella creía, cuando era pequeña, en su casa, ella era hija única y en su cuarto, tanto en su habitación como en la habitación de sus padres, no existía la chapa de la puerta, había un hoyo. Y entonces ella creía que así eran las puertas. Y entonces cuando salió al mundo de afuera y vio que pues, había puertas que tenían chapa, no entendía, porque no lo entendía claramente. Y entonces veía que la madre evidentemente era una madre sumamente intrusiva. De hecho, ella tenía un diario y lo escondía. Y lo escondía, pero de tal manera que también esto era muy importante, de tal manera que si la madre lo veía, pero también ella quería que la madre lo viera, pero esto era inconsciente en ella. Entonces también había esta parte de ella que quería que la madre se metiera en su mundo, porque ya había una relación muy, muy simbiótica, podríamos decir, y la madre ella se daba cuenta que leía su diario. Entonces, cuando empezó a poner un poco más de límites en la madre, dejó de escribir y empezó a pintar. Entonces me decía, lo más importante para mí es poder tener una intimidad. Y entonces fue muy poco a poco el que ella pudiera confiar en mí para que yo no fuera intrusiva, porque me contaba algo y a la siguiente sesión decía, sí, pero no es tan cierto, yo creo que exageré. ¿Por qué? Porque quería poner este límite y esta distancia para que yo no volviera a actuar como la madre. Bueno, cierro la viñeta. El proceso analítico va a tener que ver evidentemente con los procesos transferenciales y contratransferenciales, con todo y su complejidad. Existe la capacidad, es importante la capacidad para poder confiar en los objetos internos, ¿sí? Que sostienen, y esto es bien importante, que sostienen la pasión por el conocimiento del otro. Y esta es una pasión que es necesaria para poder tener una relación íntima con los objetos internos del otro, ¿sí? Y esto es bien importante. Cuando la pasión por el conocimiento de mi paciente empieza a disminuir, empieza a palidecer y hay aburrimiento, ¿sí? Es momento de levantar las antenas. Algo está pasando importante en la relación analítica que se va a empezar a deteriorar. Mi obligación es estar alerta de esto y ver qué está pasando conmigo más allá de mi paciente. Porque en muchas ocasiones nos podemos aburrir en una sesión, ¿sí? O en dos y decir, ¿qué está pasando? ¿Ok? O me empiezo a bostezar en algunas ocasiones y no siempre, porque también esto podemos hablar de que es una resistencia y no siempre, es algo que está induciendo el paciente en mí a nivel inconsciente para aburrirme, para adormecerme y que yo ya no trabaje internamente con él. ¿Ok? Bueno, quisiera, ok.
Y Bion creo que nos dice, aquí nos habla de la necesidad, y esto es bien importante, y Bion lo menciona con mucha frecuencia y lo habla de una forma inclusive hasta poética, creo yo, de la apertura hacia lo desconocido y que asume que todo analista va a tener cierta incomodidad y sobre todo angustia y ansiedad ante lo que no conoce, ante lo no conocido. Y esto nos va a hablar de la capacidad para tolerar ser ignorante, que ahorita vamos a hablar de cuáles son los errores que con frecuencia cometemos, ¿sí? Como terapeutas, ¿ok? ¿Ok? Y tener la posibilidad de esperar hasta que genuinamente algo que realmente surja, pero que sea algo que realmente tiene que salir del inconsciente. Y hay una frase aquí, ves, es fenomenal, creo que es de él, y la cito, y dice, en cada consultorio tiene que haber dos personas asustadas, el paciente y el analista. Si no lo están, uno se pregunta por qué tomarse la molestia de encontrar lo que todo el mundo sabe. Y es preciosa esta frase, porque dice, son dos personas asustadas. No nada más está asustado el paciente, pero también el terapeuta, porque no sabe lo que va a pasar. Y ese susto, que tenga la posibilidad de contenerlo, yo como terapeuta, ¿sí? Idealmente, y que no me apanique, sino que pueda tener la capacidad de asustarme y de saber qué va a pasar, a ver, qué es lo que va a suceder aquí, ¿ok? Y dice después, Bion, quien no teme el encuentro analítico, quien no tema al encuentro analítico, no está en condiciones de intentarlo. Y creo que esta frase es fenomenal, ¿sí? Y es muy sabia, porque cada encuentro analítico, cada sesión analítica que yo tengo con mi paciente, no sé a lo que me voy a enfrentar. Puedo quedarme a nivel de lo racional, y ahí sí, él sabe, yo sé, ella sabe, yo sé, y estamos en una comunicación de consciente a consciente. Pero ¿qué sucede, sí? Cuando empezamos a ver qué es lo que, o sea, intentar crear una comunicación de inconsciente a inconsciente. Ahí no sabemos qué se puede aparecer. Van a aparecer monstruos, van a aparecer agresión, va a aparecer... ¿Qué va a aparecer? No lo sabemos. ¿Sí? Joaquín, quisiera parar un poquito aquí, si hay algunas preguntas. A ver, pongan preguntas en el chat, porque bueno, ahorita hay una pregunta, pero no está como necesariamente relacionada con esto, sino la pregunta tiene que ver con la relación entre disciplina y violencia. Entonces, no sé si la quieras contestar ahorita, o sea, te la voy a plantear, pero a lo mejor es una pregunta para más adelante, porque nos dice, Sí. o sea, alguna disciplina rígida en la niñez puede generar un paciente violento. Dice, pero muchos de nosotros fuimos criados en un sistema donde la disciplina comprendía disciplina física. Actualmente muchos niños y jóvenes no son disciplinados físicamente y sin embargo hay más violencia y crímenes. ¿A qué crees que se deba? Entonces, no sé si es para ahorita. Y la otra pregunta que viene de Claudia es, ¿cuál es la forma más adecuada y profesional de explicar la transferencia? Ok. ¿A quién? Claudia, te hago la pregunta, ¿a quién? ¿Al terapeuta o a los estudiantes o a los analistas? Al paciente, dice ella, al paciente. Paciente. Al paciente lo que hago es que cuando empieza, sí, a ver, bueno, primero, sí quisiera, eh, aunque sí efectivamente es otro tema acerca de la primera pregunta que estabas haciendo, tiene cierta relación con lo que, con lo que estaba yo hablando anteriormente, porque tiene que ver también con lo que es el encuadre, porque el encuadre puede ser, o sea, puede ser no rígido, ¿sí? O sea, se puede rigidizar, y puede ser, y se puede ver como una disciplina. Entonces,
creo que esto es bien importante y saber qué es lo que está pasando a nivel de la disciplina y a nivel de los límites, cómo se han dado los límites para cómo voy a ejercer yo como terapeuta. Entonces, brevemente, quisiera nada más hacer una diferencia. O sea, es cierto que hay que no necesariamente se vive la violencia a nivel físico, sino también a nivel emocional. Yo no estaría tan segura de que la violencia física ya no está presente. Creo que sigue muy presente. Eso es lo que primero sí lo quisiera aclarar. Yo sí creo que hay mucha violencia, inclusive en este mundo, en este espacio de la pandemia, la violencia física ha aumentado en una forma muy importante. Porque las emociones están saliendo de control y la violencia se está dando de una forma física y emocional también. Entonces yo no estaría muy de acuerdo de que ya no se da, a lo mejor en ciertos estratos, pero no estoy tan segura de ello tampoco. Pero la violencia afecta tanto a nivel emocional como a nivel físico. A veces es más fuerte la emocional que la física, porque va a depender de cómo se dio, qué pasó, si fue una nalgada, o sea, que no lo justifico. Nunca vamos a justificar un abuso físico, jamás, ¿sí? Pero evidentemente este es un gran tema. Ahora, regresando a la pregunta de Claudia, ¿sí? ¿Cómo le digo al paciente? ¿Cómo hablo sobre la transferencia? Yo lo que trato de hacer es no hablar de tecnicismos con los pacientes, ¿sí? Entonces, lo único que puedo decir es, en algunas ocasiones vas a poder sentir ciertas emociones de enojo, de molestia, y es importante que me lo hagas ver, ¿sí? O, por ejemplo, me está hablando de un evento y me dice, es que no te lo puedo decir porque no sé qué vas a pensar de mí. Y entonces yo pregunto, ¿qué crees que voy a pensar de ti? Cuando yo le digo esto a mi paciente, ¿qué crees que voy a pensar yo de ti? Eso es estar empezando a trabajar la transferencia. Y me dice, bueno, pues voy a pensar que me creo, que cómo es posible que yo tenga no sé, tantas aptitudes y no las desarrolle. Ah, ok. ¿Y de dónde crees que venga eso? Otra vez estoy trabajando la transferencia ahí. Y entonces me decís, bueno, realmente, pues mi papá era el que siempre estaba cuchillito de palo diciéndome, no puede ser que tengas tantas aptitudes. Ahí está poniendo en mí, ¿sí? Aspectos del padre. No tengo que decirle, esto es la transferencia, sino lo estoy trabajando, ¿sí? No sé si conteste la pregunta. Bueno, ya nos dirá Claudia. Andrea nos pregunta, ¿qué pasa cuando el paciente te confronta cada interpretación con un no? Wow. Es desgastante, es tremendamente desgastante. Y hay que aprender a tolerar y hay que aprender a entender, o sea, hay que tratar de ver qué está pasando. ¿Por qué creo yo que me está diciendo no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para que me diga no? Pero no puedo dar una respuesta directa. Es esto por esto. Sí puedo decir, es sumamente desgastante, es muy poco motivante. En algunas ocasiones lo que a mí me ha llegado a suceder en que digo, híjole, otra vez, ya que digo. Bueno, ese ya que digo es es mi contratransferencia. Y tengo que analizar mi contratransferencia para poder entender qué está pasando con mi paciente. Pero sí son de los pacientes que nos cuesta mucho trabajo y esa contratransferencia negativa me va a ayudar a poder entender qué está pasando con mi paciente. Pero es lo más desgastante, es cierto. Sí, esperemos que no nos suceda eso con mucha frecuencia. Sucede. Claro que sucede. ¿Ok? No veo otra pregunta. A ver si hay alguna pregunta más. Alguien dígame si tiene alguna pregunta. Andrea dijo que sí. A ver, Mónica nos pregunta, ¿estar dentro de un proceso de supervisión de casos es conveniente y necesario por los sesgos, puntos ciegos, contratransferencias que presenta el terapeuta? Sin embargo, no todo terapeuta puede costearlo. ¿El autoanálisis es lo más conveniente entonces?
Ah, yo entiendo eso, lo entiendo, pero y qué bueno que traes esta pregunta con las, bueno, más que pregunta, creo que es una aseveración. Es cierto, hay una realidad económica, lo sé, lo entiendo, pero la supervisión creo que es importantísima porque el autoanálisis no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque efectivamente la contratransferencia, ¿sí? Que eso es lo que vamos a estar trabajando como continuamente en la supervisión, además de otros elementos, es inconsciente. Uh-huh. Y entonces podemos hacernos majes, podemos hacernos guaje, ¿sí? A nosotros mismos. Por más éticos que seamos, somos sujetos y somos sujetos que tienen un mundo interno, que tienen un mundo inconsciente, que tiene heridas, que de esto vamos a estar hablando la próxima sesión, de las propias heridas del terapeuta y cómo ayudan, cómo facilitan o entorpecen el proceso. Entonces, sí entiendo que la cuestión del costo es importantísima, o sea, es una realidad, pero que se vea la posibilidad de cómo se puede hacer para tener una supervisión. Yo creo que para poder ser un terapeuta, un terapeuta, sobre todo desde la postura psicodinámica, para poder llegar a ser un psicoterapeuta psicodinámico responsable, se requieren de 3 pilares importantes. El primero, el conocimiento. No por orden de aparición son más importantes. Creo que los 3 son igual de importantes. El primero es el conocimiento, el conocer las teorías, el tener el aprendizaje, el tener la experiencia del aprendizaje. La otra es el propio análisis y la otra es la supervisión. Yo creo que esos 3 pilares es como un banco, ¿sí? Son las 3 patas del banco que van a soportar, ¿sí? O sea, soportar en el sentido de que van a aguantar, no van a quebrarse. O sea, cuando está el contenedor, podemos hablar de que el contenedor analítico se va a sostener en este banco de 3 patas que son sólidas. Porque y que este es uno de los temas del que vamos a hablar, pero yo quisiera dejarlo para la próxima semana, aunque sé que todavía tenemos unos minutitos, pero podemos hablar y ver si hay más preguntas o más comentarios, porque de aquí quisiera entrar a lo que son los errores que solemos cometer, ¿sí? Y que yo diría, y que muchas ocasiones los ocultamos. ¿Por qué? Porque esta es una profesión muy solitaria. Entonces, en muchas ocasiones podemos cometer un error que no queremos deliberadamente cometerlo, pero o nos los ocultamos o se lo ocultamos al paciente o ni siquiera me doy cuenta. No me doy cuenta de que estoy llevando a cabo, o sea, estoy cometiendo un error y está siendo en detrimento del proceso analítico. Entonces, sí, vuelvo a repetir, entiendo que es difícil la cuestión de los costos, pero en muchas ocasiones se dan los grupos de supervisión, que estos favorecen y ayudan para poder disminuir los costos. ¿Alguna otra pregunta, Joaquín? No, ya no son preguntas, nada más bueno, hay una, pero quien nos están preguntando si hay manera de poder acceder a la sesión pasada y acceder a tu presentación. Sí, a las dos cosas. Sí. O sea, esto lo subimos a través de nuestro departamento de comunicación y también a todos los asistentes, porque la ponente está de acuerdo, sí les podemos hacer llegar el PowerPoint con todo gusto. Entonces, eso denlo por hecho, no hay ningún problema. Y la otra pregunta... Joaquín, quería yo nada más agregar algo aquí. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en compartir el PowerPoint. Nada más, vamos a hacerlo en la última sesión, porque todavía siempre le estoy haciendo cambios. Entonces, para que tengan la última versión, nada más. Sí, va a ser hasta el final. Y de las sesiones pueden ponerse en contacto con nuestro departamento de comunicación y nos ayuda con eso. Y bueno, así sí hay una última pregunta. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo trabajar con un paciente que no recuerda nada de su niñez sin forzarlo ni empujarlo? Ok. Creo que tenemos varias técnicas, ¿sí? No nada más el poder recordar la niñez. En muchas ocasiones que también esto llega a ser difícil, pero por ejemplo, preguntar por los sueños. A través de los sueños podemos empezar a ver el mundo interior.
Ujú. Y una de las técnicas que yo utilizo mucho es, bueno, inventa. Ujú. Y un colega mío me decía, que le decía que tengo esta técnica, sobre todo con la interpretación de los sueños. Bueno, ¿qué crees que significa esta figura? Y no, pues no tengo ni la idea, ni la menor idea. Y entonces, bueno, pues inventa. A ver, ¿qué se te ocurre que sea? Y me decía, claro, está muy bello eso, porque inventa, es inventario. Ahí está, evidentemente que ahí está el inventario. Por supuesto, el que le diga yo inventa, estoy como bajando la guardia, pero pues inventar y es decir lo que hay adentro. Ujú. Es cierto. Y esto también tiene que ver con un proceso de educación, o sea, de educar al paciente a hacer un trabajo analítico. Ujú. Entonces, y sobre todo cuando estamos hablando de que no recuerdan, pero está el fenómeno de la transferencia nos va a indicar qué es lo que está sucediendo de alguna manera. Y como lo vamos a ver la semana que entra, la contratransferencia también nos puede llegar a indicar qué está pasando. Y entonces, a base de preguntas, empezar a indagar un poco. Que no nos preocupe mucho si no recuerda su infancia. Uh-huh. Eso hay que dejarlo y va a empezar a fluir y va a empezar a salir. Tal vez tarde mucho, pero va a salir. Entonces, preguntas, entonces ya hasta ahí quedaron de preguntas ahorita, entonces no sé si quieres, Yo quisiera, ¿alguien se quedó con alguien en el foro? No sé, dinos, Lilian. no, lo que yo quisiera es, evidentemente tienen ahí una diapositiva que dice los errores que solemos cometer, que se suelen cometer. Y yo vuelvo a decir, entre paréntesis, diría, y los escondemos. Ahí me quisiera quedar para entrar en materia la próxima sesión, porque son varios puntos que no quisiera que se quede, o sea, hablar rápidamente de ellos para terminar con el tema. Creo que lo quisiera dejar aquí para entrar ya la siguiente sesión con estos puntos, para entrar ya con la contratransferencia, que este es como el eslabón que nos va a dar para entrar a la contratransferencia. Uh-huh. Perfecto, entonces, bueno, ahora sí, vamos a acabar puntuales. La vez pasada, lo siento, acabamos un poco antes, ahora sí estamos acabando muy puntuales, sería parte del encuadre, diría Lilian, que es parte del encuadre. No se llevaba el tiempo, ahora sí lo llevé. Ahora sí, entonces pues agradecerles a todos por su participación. Nos vemos la próxima semana para terminar con la sesión 3 de 3 de todo esto. Y bueno, pues nos vemos pronto. Gracias otra vez, gracias Lilian a ti. Gracias a todos ustedes por su participación y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, bye. Ok, chao, bye bye.